Amados hermanos en Cristo, durante las últimas semanas hemos hablado de las bendiciones de los pobres en espíritu, de los que lloran y de los mansos. Hoy nos centraremos en la cuarta bienaventuranza. Al escuchar de la mansedumbre, quizá algunos se pregunten, ¿cuál es la diferencia entre la mansedumbre que se menciona en el capítulo 13 de Primera de Corintios, la que se señala como parte del fruto del Espíritu Santo y la que se cita en las bienaventuranzas? Las tres no son antagónicas ni opuestas. El significado básico está entrelazado. Todas se refieren a la humildad, a ser benigno y apacible, a tener dominio sobre la ira y el enojo, actuando con respeto y paciencia ante las ofensas de los demás. Sin embargo, difieren en profundidad y en amplitud espiritual. La mansedumbre en el capítulo del amor de Primera de Corintios se refiere a la humildad básica o elemental necesaria para practicar el amor espiritual, mientras que la mansedumbre, que es parte de las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo, tiene un significado un poco más amplio. Les doy un ejemplo. Imaginemos que alguien le ha causado problemas y como resultado, usted le guarda resentimiento. Para poder desechar ese mal sentimiento, necesitará cultivar en su corazón mansedumbre o humildad. Solo así podrá hablarle y tratarlo con amabilidad y cordialidad. Estas son acciones que se dan a nivel individual. Esta es la mansedumbre a la que se refiere el capítulo del amor en Primera de Corintios. No obstante, el ámbito que abarca la mansedumbre que se menciona como parte del fruto del Espíritu Santo es más amplia y tiene que ver con los diferentes aspectos de su vida cotidiana. Por ejemplo, al estar dirigiendo una reunión o llevando a cabo algún tipo de labor o trabajo, o cuando trata con sus compañeros o colegas, puede haber alguien que le cause alguna dificultad, sin intención de molestarlo a propósito. O incluso, si no le causa problemas a usted, podría ocasionárselos a otro miembro del grupo. A pesar de que moleste a otros, usted lo entenderá con mansedumbre y dejará que continúe participando. Así, la mansedumbre que se indica en los 9 frutos del Espíritu Santo tiene un significado más amplio. Se refiere a esta virtud que nace como fruto en el corazón de uno. En las bienaventuranzas, la mansedumbre hace referencia a ese fruto que va tomando plena forma y efecto en las diferentes áreas de su vida para manifestarse en acciones. Hay una diferencia entre cultivar bondad en el corazón y manifestar esa bondad en hechos. Por eso, vemos casos en los que Dios hace que alguien exteriorice esa bondad de su corazón a través de un hecho concreto, con el objetivo de bendecirlo. Por ejemplo, Jesús trató a la mujer sirofenicia como si fuese un perro. En otras palabras, la insultó. El Señor no actuaba de esa manera, no obstante, lo hizo con esa mujer. En ese momento, la mujer se humilló hasta el máximo exteriorizando su fe en el Señor. Las palabras de Jesús lograron que la bondad y la humildad que había en el corazón de la mujer se manifestaran. Si Jesús no le hubiera hablado de esa manera, esa humildad no habría salido a luz. En este caso, la humildad de la mujer desató la bendición del Señor. Alguien podría decir que ama a Dios y que no tiene malos sentimientos y creer que para vivir una vida cristiana correcta debe aislarse de los demás, evitar todo tipo de roces con otros. Sin embargo, si ha logrado cultivar verdadera mansedumbre en su corazón, no guardará resentimientos ni odiará a nadie. Incluso si otro lo hostiga, estará en paz. Tendrá un corazón manso y humilde. No obstante, si a pesar de tener un corazón manso, le falta virtud, es decir, esa disposición de hacer el bien o de servir al reino de Dios, no podrá acumular recompensas en el cielo ni dará frutos en esta tierra. En otras palabras, no habrá alcanzado la medida de la mansedumbre que se menciona en las bienaventuranzas. Como vemos, la mansedumbre tiene diferentes niveles o acepciones. Para ilustrarlo mejor, imagine que el fruto del Espíritu Santo que ha nacido en usted es un hermoso árbol con abundantes frutos. Al contemplar esos frutos, los verá hermosos. Las bienaventuranzas se manifiestan cuando come esos frutos celestiales y disfruta de sus beneficios.
En el plano natural, cuando consume frutos maduros, su dulce y refrescante jugo se impregnará en su paladar y su aroma y sabor nutrirán su cuerpo. Su metabolismo absorberá esos nutrientes y todo su ser se fortalecerá. De manera similar, cuando las bienaventuranzas se hacen realidad en el corazón, no solo la verdad nacerá como fruto en su ser, sino que también se expresará en acciones. Y a través de este proceso, Dios lo bendecirá. Ahora, veamos la cuarta bendición de las bienaventuranzas. El texto lo encontramos en el capítulo 5 de Mateo, que dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. El diccionario define justicia como conducta correcta o principio moral, de dar a cada uno lo que le corresponde, actuando con imparcialidad. No obstante, la justicia de Dios es diferente. La justicia espiritual significa buscar la voluntad de Dios. Es hacer lo correcto según las normas de Dios, lo que implica vivir con integridad, rectitud, equidad y compasión hacia los demás, a fin de alcanzar la santidad. Es reflejar el carácter de Dios. En otras palabras, la verdadera justicia es buscar la bondad y la verdad. Una persona justa es aquella que sigue y actúa de acuerdo con la palabra de Dios. Tener hambre y sed de justicia se refiere a anhelar esa verdadera justicia. Tal como alguien hambriento y sediento busca desesperadamente alimento y agua. Hay un viejo dicho que dice: el hambre hace al ladrón. Esto quiere decir que incluso alguien educado e incluso con principios morales, si pasa 3 días sin comer, haría cualquier cosa con tal de conseguir alimento. En películas o en novelas hemos visto o leído lo que la gente hambrienta puede hacer por conseguir algo de comida. En situaciones extremas, terminan comiendo cosas que jamás hubieran ingerido en tiempos normales, como insectos, ratas, corteza de árbol o raíces. Cuando el hambre se vuelve insoportable, comen cualquier cosa. En una situación así, no escatimará esfuerzo alguno con tal de encontrar algo de alimento. Y no solo el hambre es difícil de soportar, la sed también lo será. Tan solo un sorbo de agua podría salvarle la vida a alguien agotado y sediento en un desierto bajo un sol abrasador. Entre los que han cruzado estos páramos desérticos, algunos se han deshidratado tanto que empiezan a ver espejismos. Creen ver agua en cualquier paraje y corren hacia ese lugar. Sin embargo, no hay nada. Miran hacia otra dirección y les parece que también hay un charco allí. Así que siguen deambulando, agotando todas sus fuerzas. Incluso llegan a morir. Para alguien que busca desesperadamente agua, ni hallar oro o joyas lo haría feliz. En ese momento estará tan sediento que apenas podría mantenerse de pie. Dejaría toda carga que llevara, incluso oro y joyas, ya que moriría cargando ese lastre innecesario. Ya no le serían importantes. Encontrar un charco de agua, aunque no esté limpia, es lo que le devolvería la esperanza y el gozo. Su más grande anhelo sería encontrar agua para calmar su sed. Nuestra vida de fe debe ser así. Así como el hambriento y el sediento buscan desesperadamente comida y agua, nosotros también debemos buscar con esa misma vehemencia la justicia de Dios, grabándola en nuestros corazones y mostrándola en nuestras acciones. Aquellos que anhelan la santidad, los que desean vivir conforme a la verdad, los que desean reflejar el corazón del Señor y participar de su naturaleza divina, esos serán verdaderamente bienaventurados. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia, desean con ansias la palabra de Dios por encima de todo. La Biblia contiene la voluntad de Dios y revela lo que es la verdadera justicia, es decir, el verdadero alimento para el alma, que es la palabra. La Escritura lo menciona en el libro de los Salmos, y cito: «Desfallecen mis ojos por tu salvación y por la promesa de tu justicia». Esta expresión describe el anhelo por la justa palabra de Dios, y en otro pasaje también nos dice: «Me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra». Hermosa confesión del apasionado deseo que uno debe tener día y noche por la palabra de Dios. Una pregunta: ¿tiene usted también ese anhelo de hambre y sed de justicia?
¿Medita siempre en la palabra de Dios de día y de noche? ¿Reflexiona sobre las prédicas que cada semana escucha y hace de ellas su alimento espiritual? No se trata solo de memorizar la palabra como mero conocimiento, sino de cultivarla en su corazón y ponerla en práctica en su vida diaria. Eso es fe. Sin embargo, algunos piensan que asistir al culto los domingos es suficiente para ser salvos y que, con eso, ya han cumplido con su obligación para con Dios. No obstante, si hubieran experimentado verdaderamente el amor de Dios, no pensarían de esa manera. Nadie que tenga hambre y sed de justicia diría eso. Jesucristo, el Hijo Inmaculado, impoluto y diáfano de Dios, soportó el terrible sufrimiento y vergüenza de la cruz por cada uno de nosotros, que éramos pecadores. Si realmente cree en el mensaje de la cruz, debería vivir de acuerdo con su palabra. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo retribuir de alguna forma, por mínima que sea, el asombroso amor del Señor? Yo le digo cómo. Es anhelando la justicia que agrada a Dios, así como un sediento y hambriento busca agua y comida. Es importante que obedezca la palabra de Dios, que se despoje del pecado y viva de acuerdo con la verdad. El capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan lo enfatiza. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede seguir pecando, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Solo aquellos que no pecan y practican la justicia son hijos salvos de Dios. Cuando tiene hambre y sed de justicia, y obedece y vive de acuerdo con la justa palabra de Dios, eso mostrará que es verdadero hijo de Dios. Esta es la marca o el sello que identifica a los hijos de Dios. Hermanos, aquellos que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados, porque ellos serán saciados. La bendición que se les da a quienes tienen hambre y sed de justicia es vivir una vida plena. Algunos toman esta palabra literalmente. Creen erróneamente que el Señor les proveerá alimento, techo y vestimenta en abundancia, y que nunca pasarán por momentos de escasez o de hambre. Creen que, si anhelan la palabra de Dios, Dios se encargará de satisfacer todas sus necesidades básicas como el alimento, la ropa y la vivienda. Esta es una forma muy limitada de entender esta bienaventuranza. Por supuesto, gozar del pan de cada día es una bendición y un motivo de gratitud a Dios. Sin embargo, las verdaderas bendiciones son espirituales. Eso no significa que no estén relacionadas o enlazadas con las bendiciones materiales. Cuando es receptor y disfruta plenamente de las bendiciones espirituales, las bendiciones materiales vendrán por añadidura, de forma natural y orgánica. Por eso, es importante entender la bendición espiritual de la que Dios nos habla en esta bienaventuranza. Cuando la Escritura señala que aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, se refiere a la plenitud o satisfacción espiritual. Los que tienen hambre y sed de justicia anhelarán la palabra, la aprenderán y se esforzarán por vivir conforme a ella. Jesús dijo en el capítulo 6 de Juan, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y en el versículo previo, el Señor señala, en verdad les digo que, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Jesús es la palabra de Dios, el Verbo, quien vino a esta tierra hecho carne. Escuchar las enseñanzas del Señor, tomándolas como alimento espiritual y vivir de acuerdo con ellas, es comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre. Por eso, comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre es tener hambre y sed de justicia. Los que tienen hambre y sed de justicia comerán la carne del Hijo del Hombre y beberán su sangre, lo que significa escuchar, guardar y actuar conforme a la palabra. Por cierto, aquellos que no lo hacen no tendrán vida en ellos. Incluso si alguien afirma que cree en Dios, pero no vive por su palabra, no tendrá vida, es decir, no será salvo. El Señor Jesús lo afirmó claramente.
Hermano, no importa si asiste a la iglesia y dice que ha escuchado la prédica y que durante el servicio dominical se ha arrepentido por los pecados cometidos en la semana. Eso no basta. No estará comiendo la carne del Hijo del Hombre ni bebiendo su sangre. Eso no funciona así. Ya les he explicado el significado espiritual de comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre. Cada día y en cada momento deberá recordar la palabra y despojarse del pecado y de toda forma de maldad que hay en su interior. Esto es comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre. En otras palabras, es tener hambre y sed de justicia. Sin embargo, muchos cristianos solo vienen a la iglesia el domingo y durante la semana, de lunes a sábado, viven como les place, olvidándose de Dios y del Señor. Muchos, después de adorar por unos minutos a Dios el domingo por la mañana, por la tarde simplemente se divierten a su antojo, cediendo a los placeres mundanos de la carne. En realidad, no estarán comiendo la carne del Hijo del Hombre, ni bebiendo su sangre. Por eso, no tendrán vida en ellos. No obstante, si escucha y vive por la palabra de Dios, será saciado de justicia. Tendrá verdadera vida, será salvo e irá al cielo y no al infierno. Cuando tiene hambre y sed de justicia y la palabra de Dios es su alimento espiritual diario, su espíritu crecerá. Jesús dijo: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Cuando las palabras del Señor colman su alma, se convertirán en su alimento espiritual que llenará su ser. Cuando un bebé nace, primero se alimentará de leche materna, luego crecerá y comerá papilla o compotas, y después arroz hasta convertirse en niño, luego en joven y finalmente en adulto. De la misma manera, en la medida en que ingiera y sea lleno del alimento espiritual, su fe irá creciendo. En Primera de Juan leemos: Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Es decir, si vive por la palabra de justicia, crecerá desde la fe de un niño hasta la fe de un joven y luego a la fe de los padres. Con este crecimiento en el espíritu, vencerá al enemigo y tendrá dominio sobre toda tentación. Habrá llegado a un nivel espiritual superior, donde podrá entender incluso el corazón de Dios. Como dice el capítulo 8 de Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Una vez que alcance ese nivel, tendrá plena comunión con Dios, y el Espíritu Santo siempre lo guiará y disfrutará de prosperidad en toda área de su vida. Los hijos salvos de Dios que anhelan y practican la justicia disfrutarán de una vida de comunión íntima con Dios y de la plenitud del Espíritu Santo. Esta es la bendición de ser saciados espiritualmente. Y si el Espíritu Santo lo guía, no solo se sentirá más cerca de Dios, sino que, además, no tendrá temor alguno de las pruebas ni de las dificultades que se le puedan presentar. Incluso si hay obstáculos que enfrentar, con la guía del Espíritu Santo los evitará. Aun si está atravesando por algún problema, orará, y el Espíritu le mostrará cómo superarlo. Como Dios siempre lo guiará por el camino de la bendición y responderá a sus oraciones, tendrá más razones para estar agradecido. Tener esta clase de comunión con Dios, con la plenitud del Espíritu Santo, es una gran bendición espiritual. A medida que es empoderado de esta manera, reconocerá sus pecados y maldad y podrá desecharlos fácilmente. Y tal como menciona la carta a los Hebreos, alcanzará la santidad. Hermano, aunque camine con el Señor y se esfuerce por cambiar, le será difícil examinar por sí solo lo que hay en lo profundo de su corazón o identificar algunas transgresiones menores que comete en su vida diaria. Pero si el Espíritu Santo lo guía, lo podrá hacer. Cuando el Espíritu Santo ilumina su ser, podrá reconocer las áreas que aún necesita cultivar y transformar, y así crecerá a niveles mayores de fe.
En este periodo de tiempo o dispensación del Espíritu Santo, si llega a tener hambre y sed de justicia, el Espíritu Santo que mora en su corazón tomará el control de su ser y lo ayudará a descubrir y desechar toda forma de maldad que incluso no había podido identificar ni confesar. Además, aunque no haya cometido un pecado, habrá momentos en los que no logrará discernir correctamente la forma de agradar más a Dios en ciertas situaciones. Incluso en esas circunstancias, el Espíritu Santo lo guiará para entender y elegir la opción que agradará más a Dios y así alcanzará la plenitud del Espíritu completo. Esta es la forma en la que el Espíritu Santo lo ayudará. Para recibir la ayuda del Espíritu Santo de esta manera, debe tener hambre y sed de justicia. Entonces será saciado. Esta es la bendición y el tesoro de la vida eterna. La guía del Espíritu Santo lo hará crecer en su medida de fe. En el grado en que se despoje del pecado y la maldad, corra la buena carrera de la fe en la plenitud del Espíritu Santo hacia la santificación, su alma prosperará. Y si su alma prospera, las bendiciones materiales y financieras también lo seguirán. Aquí concluyo. Jesús dijo en el capítulo 4 de Mateo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, necesitamos anhelar las cosas espirituales en lugar de aferrarnos a las cosas carnales en nuestro breve paso por esta tierra. Los animo a que tengan hambre y sed de justicia y se esfuercen por vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Crezcan en su medida de fe, de la fe de niño a la de un joven, hasta llegar a la medida de fe de un padre. Reflejen la imagen de Cristo en su estilo de vida. En la medida en la que se esfuercen por tener hambre y sed de justicia, Dios los bendecirá. El Creador de todas las cosas, el Dios Todopoderoso que reina sobre todo, los observa con amor y les dice que pidan lo que deseen. Con ese amor incondicional de Dios, nada les faltará. Ya sea salud, prosperidad o cualquier otra cosa, todo les vendrá por añadidura. Espiritualmente también, recibirán poder y fuerza para llevar a cabo la obra del reino de Dios y en el futuro alcanzarán la mejor morada en el cielo. Oro en el nombre del Señor para que siempre tengan hambre y sed de justicia y así Dios los proveerá abundantemente de todo para que disfruten de una vida plena en este mundo. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer. Cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y en el oído. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura todo hueso fracturado. Regenera toda parte quemada de su cuerpo. Y que la sensación de ardor y de calor desaparezcan. Y que no queden cicatrices.
Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta, que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y que sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.